Bueno, la idea un poco de este programa es investigar un poquito en mis raíces, de qué estoy hecho. Auspician TDC Agro las siguientes empresas. Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro, programa 300. ¿Cuánto hacía que no estaba acá grabando estos copetes que fueron muy habituales hasta el año pasado, hasta que me aburrí de verme todos los comienzos de los programas? Pero bueno, hoy es un número especial, es un número redondo y quería un poco comentarles el motivo de este programa. Los primeros 300 programas de TDC Agro. La realidad es que grabando y recorriendo la provincia de Buenos Aires con TDC Agro encuentro donde descansan los restos de parte de mis ancestros y empecé a seguir un poco la línea de la familia Stracere, en realidad de mi abuela Julia, cuya madre su abuela vino de Rusia. Bueno, ahora por ahí les hago una ensalada, pero en el programa se los cuento bien y el sentido para mí es que encontré una familia de laburantes, como muchos de ustedes a los cuales este programa está dedicado. Vamos a cerrar con lo que fue Huguito, un gran laburador. Y yo creo que un poco el motivo, el objetivo de este programa, esa bandera que van a ver o que vieron ahora antes de que yo esté diciendo estas palabras, dedicado a los laburantes, tiene mucho que ver con mi ADN, con mi sangre, de dónde vengo y hacia dónde iré, así que disfruten este programa especial, muy especial, número 300. Bueno, la idea un poco de este programa es investigar un poquito en mis raíces, de qué estoy hecho. Estoy en la colonia 3 de Suárez, la colonia Santa María, donde están mis bisabuelos, los papás de mi abuela Julia, papá de Huguito, son ellos. Ellos se vinieron de Rusia, son alemanes del Volga, tuvieron 10 hijos, uno de esos 10 hijos era mi abuela Julia. Y bueno, mi abuela Julia
era de las más chiquitas. Y acá arranca una historia muy linda. Bueno, esta tumba es recuperada, esto es mármol blanco. Esta tumba la hizo mi abuelo Salvador Estracere. Y después la restauró papá Huito. Mi abuela se fue muy chiquita a trabajar a Pringles. Y lo que son las paradojas de la vida, lo que se usaba en aquel momento, se fue a cuidar a una chica, se fue a trabajar de niñera y se fue a cuidar a una chica que era más grande que ella. Bueno, a los 23 años mi abuelo Salvador Estracere la conoce y se enamoran y se casan y ya no la deja como me contaron. Bueno, mi abuelo era un tipo muy seco en sus palabras, pero era, qué sé yo, esas personas, un roble, una prestancia. El viejo era realmente tremendo, era muy recto, muy disciplinado, muy prolijo, muy metódico. Y bueno, cuentan que cuando la conoció mi abuela ya después no la dejó trabajar más. Para eso estaba él. Y bueno, fue él, mi abuelo, como todos saben, o muchos conocen, fue constructor. Tengo unas anécdotas muy lindas para contarles del abuelo Salva, pero eso ya lo vamos a hacer desde Pringles. Les hizo la tumba a sus suegros, serían, en definitiva. Así que bueno, acá empieza un poco mi historia. Así que mami vino siendo chiquita y pasó su adolescencia acá. Y a los 20 y algo de años, 23, 24 años, conoce a papá. Roque, era Estraceri, con I. A papá lo asentaron mal y por ende a Hugo, a Josecito y a mí nos anotaron como papá. Pero nuestro verdadero apellido no termina con E, termina con I. Y el único que también por error fue mal anotado es Juan Carlos. Papá se fue a trabajar de muy chiquitito al campo con un turco a vender verduras. El turco dormía arriba del carro y papi envuelto en una lona debajo del carro con 7 años. Así que es una historia de gente pobre, laburadora y fuerte. Siempre el chiste con mi abuela, sobre todo, porque Salvador, más que una mirada, una sonrisa, no te decía, pero la rusa sí era más, por ahí un poco más expresiva. Siempre era el chiste interno entre la familia que su nieto preferido era yo, su debilidad. Hasta que llegó Micaela. Ya con Micaela ya me compitió. Era una excelentísima cocinera, hacía muchas comidas rusas, muy ricas, tantas cosas ricas que hacía mamá. Ella siempre se ocupó de la casa y de los hijos y de su esposo y de atender a algún vecino porque era muy solidaria. No te imaginas cuánto. Que él me decía que cuando él era medio joven, pero ya era casado, se casó a los 25 años, me contaba que no encontraban en una estancia un pocero para bajar, ¿cómo se llama, Ale? Lo de los molinos. Se había soltado la varilla. Es un pozo, ¿no? Bueno, y el único que se animó a bajar fue papá. Lo ataron con una soga en la cintura, me parece, algo así, y bajó. Y me contaba la oscuridad que había ahí y lo lejísimo que quedaba la entrada y que había víboras verdes abajo. Eran las cosas que me contaba. Y después le voy a contar a Ale de las cosas que hacía su abuelo. Pero bueno, hermosa gente. Yo con Salva, por ejemplo, con Salvador un verano, también quería empezar a tener mis propios mangos, mi propio dinero y bueno, levantamos una casa, una parte de una casa. Él era constructor, tiene historias muy lindas con su profesión, algo que heredó papá, Huguito también. Y en 1949 el municipio le pide a papá que regularice su título de constructor de obras, porque él venía haciendo casas y chalet y todo, porque era un genio, Ale. Vos tendrías que haberlo visto
cómo se sentaba en el escritorio y agarraba la regla y el lápiz, no ni lapiceras ni nada, lápiz y goma, y hacía todos los proyectos, todas las columnas, todas las paredes, todo el material. Era perfecto ese hombre, qué prolijidad tenía, qué sabiduría. Y nada, imborrables esos domingos, esos almuerzos en la casa de él, Stegman al fondo, donde siempre cocinaba mi abuela, y si te mandabas alguna macana te puteaba en ruso. Me acuerdo del kepakstu, makok semier, makot kot, cosas por el estilo, y se agarraba la cabeza y se rascaba la rusa. Nosotros con Cecilia nos casamos en febrero del 2007 en Capital Federal. Vinieron mis suegros, hacen un viaje a Pringles, van a Montehermoso, lo llevan a Salvador. Ya Salvador estaba muy triste, de hecho él no quiso ir a mi casamiento. Pero bueno, fue algo que yo siempre lo entendí. Al siguiente viaje que hago en marzo, en abril, le cuento que si algún día iba a tener un hijo, se iba... Le cuento que si algún día iba a tener un hijo se iba a llamar como él, Salvador Estracere. Y... nada, como te respondía el viejo, con una sonrisita, una muesquita. Él ya no la estaba pasando bien. El abuelo fallece a fines de julio de ese año. Yo eso se lo cuento en marzo, en abril. En julio de ese año, a principios de agosto, nos enteramos que íbamos a ser papá. Cercano al fin de semana largo de octubre, me llama Huguito y me dice: vénganse que el abuelo tuvo una descompensación y no creemos que viva mucho más. Ese fin de semana le dimos sepultura acá. Me acuerdo que ya Cecilia estaba panzona. De acá nos fuimos a Tandil a descansar, y de Tandil nos fuimos al ginecólogo, al obstetra, que nos hizo por primera vez la ecografía. Y nos dijo que tenía pitito, que era varón. Así que venía Salvador Estracere de nuevo. El Raigras no espera, la rama negra tampoco. Adelantate con Mayoral y mantén el lote limpio. Más de 90 días de control con una sola aplicación. Mayoral de Adamá, el barbecho largo bien hecho. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Los invito a descubrir Super Walter.
juntos estamos cultivando el futuro de Argentina. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Estamos en el Centro de Formación Profesional, citado en Rivadavia 402 de acá de la localidad de Pringles. Bien, esto, yo acá estoy leyendo, me diste una reseña, cursos, o sea, Centro de Formación Profesional, que es un poco lo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y de las generaciones. Yo a veces digo, hoy si tenés un plomero bueno, hacer una habitación en el fondo de tu casa y hacerlo con cama adentro, porque es imposible conseguirlo. Imposible conseguirlo, y la opción de cama adentro es también para no tener que pagarle los honorarios. Claro, pero yo digo, por ejemplo, acá, donde estamos, cursos en las áreas de mecánica general, electricidad, carpintería, plomería, modista, mecanografía, computación, gasista, apicultura, cocina, tejido, dibujo técnico, enfermería, asistencia de ancianos, restauración de muebles, mimbrería, muebles, cañas, cerámica, hierro forjado, telar, peluquería, pantalonería, etcétera, albañilería, aportó recién acá Gustavo porque el papá estuvo acá. Bueno, ¿cómo funciona el centro de formación? Bueno, el centro de formación, o sea, como bien nos dice nuestro reglamento, es la formación para y en el trabajo. Las personas vienen a formarse para trabajar, o una vez que ya están trabajando se siguen formando en el oficio. Por ejemplo, un albañil haciendo un curso de plomería, por ejemplo, sería una formación en el trabajo, porque es una persona que ya trabaja y se sigue formando en su rubro. Bien. Y esto nace cuando yo tenía
5 o 6 meses. Sí. Julio del 77, por lo que veo acá. No quería deschavar tu edad, pero sí. El 10 de julio de 1977 se crea el Centro de Formación Profesional. Creo que era 405 en ese entonces. Puede ser, sí. En esta sede, bajo el gobierno de Joaquín Aduriz, que fue el intendente de acá, de Pringles. Intendente de Pringles en ese entonces, quien colaboró muchísimo para la gestión en ese entonces. Hacía muy poco que en el país se estaba comenzando con esta oleada de lo que era la formación profesional. Se había creado bajo el gobierno de Farrell, el gobierno de facto de Farrell, lo que era la Comisión Nacional de Educación de Aprendizaje de Oficios. Entonces, Pringles en eso fue un poco pionero, por eso es la diferencia que tiene con respecto a las comunidades de la región con la antigüedad de nuestro centro. Bueno, y acá estoy viendo que un señor fue el primer regente desde el 5 de julio del 77 hasta el 1 de abril del 84. Después volvió como director del 1 del 12 del 92 hasta el 1 del 7 del 2015. Estoy sacando cuenta, son casi 30 años, toda una vida ligado acá. 30 años. O sea, si yo, estamos hablando de Hugo Strasere, si yo lo conocí en el año 2011, o sea, como institucionalmente, personalmente éramos vecinos, así que vivía enfrente de mi casa. Pero sí, institucionalmente yo ingreso en el 2011 acá a esta institución. Ella era director, lo acompañaba la secretaria, que en ese entonces no había. Hoy, actualmente, el Centro de Formación Profesional, por primera vez en su historia, tiene conformado todo el equipo de conducción completo. Que es el equipo de conducción, hay un director, hay una regente y una secretaria. En ese momento había director solamente. Había director y maestros de apoyo. No se habían cubierto los demás cargos. Era muy difícil que la gente rinda. Y era muy difícil presentarse, bueno, es difícil aún, pero presentarse y salir bien. Entonces, en el caso del último mandato de Hugo, el último mandato que fueron 23 años, estuvo prácticamente con la figura de la dirección sola, pero no había secretario que lo acompañe. Entonces la parte administrativa y demás recaía mucho sobre la dirección y también sobre los maestros de apoyo que lo acompañaban. Che, ¿qué representó mi viejo para todo esto? Y hoy en día es una referencia, o sea, hoy en día mencionar el Centro de Formación Profesional, yo siempre lo digo, nosotros en Pringles tenemos un centro como el que tenemos gracias a que quienes antecedieron le dieron la identidad que le dieron. El Centro de Formación es un sinónimo de seriedad, de transparencia, de profundidad en la preservación de los valores básicos, o sea, las llegadas puntuales, la vestimenta, bueno, todas esas cosas que se fueron perdiendo, en cierta parte el centro las pudo mantener y bueno, fueron 23 años de gestión. Claro, aparte del año que viene van a cumplir 50 años. El año que viene cumplimos 50 años. Claro, estoy viendo que papá estuvo 30 años vinculado, o sea, sí, ahí... más de la mitad de la historia de este edificio estuvo el viejo acá. Sí, hay 3 personas puntualmente, tu papá es una, Liliana Criante es otra y otra es Dorita Bertani, que estuvieron desde los cimientos prácticamente y por ahí cuando coincidían en cenas, o sea que hemos compartido muchas, y se ponían a contar la historia, no sé, desde cuando pusieron los pisos. O sea, el punto ese, nos estamos yendo tanto para atrás. Claro, bueno, pero sí, los cimientos. Porque esto se arrancó muy de cero, muy de abajo, siendo un poco redundante, sin cimientos y sin base para poder decir este es el camino. Salió muy bien, yo creo que con el transcurrir de los años, 48 años, 49 dentro de poquitos días, se van a cumplir y la institución está instalada, pero... tuvo mucho que ver la gente del comienzo, la que inició, la que pegó el puntapié inicial, la que dijo, bueno, vamos para acá, corriendo el riesgo de que esté mal también, porque estaba la posibilidad de que saliera mal. Yo lo recuerdo de este despacho, tengo recuerdo de este despacho de haber venido infinidad de veces. Taller de Mimbre, no sé si seguiría estando, que estaba allá al fondo a la izquierda, no sé, capaz que lo han cambiado. No, bueno, hoy en día es el área textil. De textil, sí, renovó el año pasado. Y tengo recuerdos lindos, los recuerdos que me vienen, por ejemplo, era a veces cuando no estábamos cansados lo esperábamos al viejo a cenar, porque él salía de acá a 10:30. Sí. A veces más tarde. Y a veces más tarde. Sí. Y era esperarlo, el viejo, viste, yo siempre digo,
ese doble laburo que tenía mi papá, lo veíamos poco los días de semana realmente. A veces nos levantábamos y él ya no estaba. Y nos íbamos a dormir y él todavía no había llegado. Y si no te lo cruzabas en el... entre que salía de su primer trabajo y venía acá, que ingresaría a las 5:30, 6 de la tarde, no lo veíamos mucho tiempo. Y bueno, pero es parte de los valores que transfirió. Sí. Pero sí, bueno, yo lo escuchaba pasar silbar a la mañana temprano cuando iba para el primer trabajo y lo escuchaba cuando volvía del último. Sí, en ese entonces la institución a veces estaba abierta hasta las 11, 11:30 de la noche, dependiendo los cursos, no había limitantes. Hoy por una cuestión de que bueno, la comunidad está distinta, la situación está distinta, se redujo el horario. Si bien podemos estar hasta más tarde, la idea es limitar los cursos hasta las 10 de la noche, como así también el trabajo del personal auxiliar, por una cuestión de seguridad. Sí. Pero en ese entonces yo me acuerdo de ser instructor y salir a las 10:30 de la noche. Estamos hablando hace 5 o 6 años atrás, no es tanta la diferencia en tiempo. Bueno, te agradezco. Viste que, como me dijiste vos, mantener la memoria viva. Sí, es muy lindo verlo en fotos. Bueno, todo lo que hizo, todo esto. Pero bueno, nada, te quería agradecer también, aprovechar la oportunidad para agradecerles el homenaje que le hicieron. No, por favor, no. O sea, para nosotros era muy cercano. O sea, puntualmente a mí cuando me toca asumir el rol, fue una de las primeras personas que se acercó, o sea, que me llamó, que se contactó, no sé, yo puntualmente tenía una vinculación muy directa con él. Éramos vecinos, mi nene nació, la primera pelela que tuvo mi nene se regaló Hugo, o sea, teníamos otro tipo de trato, tanto con la mamá de mi hijo como conmigo, entonces era muy directo. De hecho, la cena inicial, el único ex directivo que estaba invitado era él, y fue, pero sí, nada que agradecer, al contrario, a disposición. Y bueno, pensamos en algún futuro, una vez que sucedan los 5 años, poder nombrar alguna de las salas de la institución con el nombre de él, porque no se puede, ya lo averiguamos en su momento, pero en Cooperadora todos los miembros, que son gente, no sé, el otro día la asamblea de Cooperadora fue la semana pasada y había 180 personas. 180 personas en la asamblea de Cooperadora. Cuando vas al jardín de acá enfrente y nos juntan 5, no van 5 personas. Pero sí, y volviendo a lo que sí, así, Hugo acá adentro formó parte de la institución, o sea, de la creación, y después, bueno, cuando se fue no volvió más. Dijo que volvió después de un tiempo. Cuando yo entré, estuvo un par de veces, pero como que él no quería volver, él no quería, sí iba a las cenas y se quedaba. Bueno, pero habrá dejado su lugar también, dejar para que venga alguien. Sí, tal cual. En ese entonces él, o sea, se fue, quedó su segunda mano, que era Roxana. Lo que pasa es que ahí ya se enferma mamá. Sí. Yo estaba viendo en el 2015. Ahí ya se enferma mamá y él queda como marido, compañero, enfermero, o sea, ya más cuidados especiales. Mamá en el 2015, bueno, mamá se fue en el 2018, pero arranca. Sí, me acuerdo. Era cuidado 24/7 con mamá. Sí, mi nene nació en 2015. Claro. Y era, o sea, ella se cruzaba también a casa, o sea, no porque era clienta de Marianela en la peluquería. Pero sí, él ya estaba totalmente abocado ahí. Y creo que él primero se jubila de Camusi y después se jubila de acá. Sí, creo que sí. Sí, hace primero la retiro allá, pero bueno, nada, a disposición. Mantenerlo vivo en la memoria. Y es lo que, o sea, en el caso de la institución, lo que corresponde, más allá del afecto, más allá de la institución, corresponde que a las personas como tu papá, como Padelli, como Maneiro, que fueron los 3 que estuvieron desde el comienzo, es lo que corresponde tenerlo. Y animarse a hacer algo en el 77, animarse a hacer algo que no había precedente, porque decir hoy voy a armar una escuela de oficios, y tenía un montón pero en el 77 hablar de una escuela de oficios era totalmente una utopía, algo que no estaba probado, que por ahí frente a la mente un poco más conservadora del momento
se predestinaba al fracaso por previo, o sea, eso estaba condenado al fracasar, y no fue así. En esta zafra cotizás sin cargo y vendé libre de gastos comerciales. En De Campo a Campo, conocé el valor de tus terneros de manera fácil, rápida y sin compromiso de venta. Lo mejor es que la decisión siempre está en tus manos. Subí un video de tu tropa, completá los datos y en pocos minutos vas a recibir una cotización dinámica en la que vas a poder elegir las condiciones comerciales. En caso de aceptar, nos encargamos de la logística y el saldo de la venta estará disponible desde el día de la carga en nuestra plataforma de pagos De Campo Pagos. Vende de manera simple, segura y dinámica. En esta zafra, la venta de tus terneros está en buenas manos. De Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. ¿Buscás nutrir mejor tu cultivo? Con urea granulada argentina de Profértil, tenés 46% de nitrógeno. Medí, aplicá y sumá rendimiento y calidad a tu cosecha. Profértil, vida para nuestra tierra. En un país donde el campo es la raíz de nuestra identidad, desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Conocemos los secretos del campo y las necesidades de cada cliente como nadie. El compromiso es permanente e inalterable, porque sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Porque es nuestra tierra, debemos cuidarla. Fertiliza con la línea Motion. Tecnología, precisión, dosis variable, conexión isobas. Fertiliza con Cira, el valor de saber aplicar. Che, Leito, ¿qué te acordás de Montermoso? De los veranos, eternos veranos en Montermoso con los de Viedma. Con los de Viedma, con todo. Y nosotros íbamos muy seguido cuando éramos chicos a Montermoso. Y ¿sabés lo que más me llama la atención? Que capaz que eran 4 o 5 días que iban y a mí se me hacía eterno. Parecía como que estábamos más de 30 días. Pero hemos pasado por ahí quincenas enteras. Pero siempre eran como un periodo más largo de lo que aparentaba que íbamos. Y tengo muchos recuerdos de eso. Una de las cosas que más me gustaba era pasar la red con el abuelo. Sacar los cornalitos, eso era fantástico. En aquella época estaban las almejas, así que ir a escarbar y sacar las almejas. Me acuerdo que la abuela hacía las ensaladas. Una de las cosas que le pregunté a papá antes de que se vaya era cómo las hacía, porque una vez fuimos a Monte, sacamos un montón de almejas y me acordaba de esos platos que hacía la abuela. Como unas vinagretas, los cornalitos fritos. Y una de las cosas más lindas que me acuerdo eran ver la mesa repleta de gente me ponía muy contento. Éramos una familia grande, éramos mucha gente y eso era lindo. Y a modo relax, algo que me queda muy grabado era cerrar los ojos y dormirme en esa habitación y escuchar las olas del mar ahí atrás golpeando cuando había sudestada, porque eso era un sonido relajante. ¿Y qué se te viene cuando pensás en nuestra infancia? Bueno, yo creo que tuvimos una infancia hermosa, muy linda. Siempre con ese concepto de familia, de unión, de compartir.
De la abuela, básicamente, me acuerdo una mujer muy trabajadora, una mujer rústica, pero con una entrega total a los suyos. Los puteaban ruso, ¿te acordás? Sí, le hacíamos renegar y hablaba en ruso cuando ruso, se enojaba. Las puteadas eran en ruso. Pero cómo te recibía en la casa, cómo te atendía, de una nobleza infernal con todos. Y el abuelo, si bien se imponía de otra manera, era como más autoridad, alguien más... Sí, era duro, digamos, duro en sus eso. Expresiones, digamos. Pero también daba mucha seguridad y protección. Sí. Yo con el abuelo me sentía que él era el protector de toda la familia. Daba esa sensación de cuidado, de que no te iba a pasar nada. Después, volviendo más a lo que es el abuelo Salvador, no era un tipo que hablaba mucho, no era de expresarse tanto, pero cuando hablaba te decía un montón de cosas. Cuando hablaba, el abuelo era muy conciso, muy directo, y las palabras llegaban bien a la médula, como se decía. No era por ahí la persona más expresiva, o sea, él tenía su dureza por fuera, pero por dentro el abuelo era una persona súper sensible y súper sencilla. Y uno puede por ahí, cuando es chiquito, no llega a discernir esas cosas, pero cuando es grande y empieza un poco a escarbar en la historia, por medio de hablar con papá, con la abuela, con el mismo abuelo Salvador, se da cuenta que esa persona se forjó por lo que tuvo que pasar, ¿no? Y el abuelo tiene muchas historias que nos han contado, o la misma tía nos ha contado, de vivir abajo de una carreta, de trabajar. Con 7 años. Con 7 años de independizarse, de cuando la sacó a la abuela del lugar que se quería casar. O sea, son hechos que la sociedad en la que estamos hoy es imposible pensar de que una persona, una criatura viva en esas condiciones, ¿no? Y él lo supo sobrellevar. Entonces yo creo que eso te forja y de alguna manera te forma, ¿no? Y yo creo que eso era lo que había del abuelo Salvador. El tema depende con los anteojos que uno lo mire, ¿no? Si uno lo mira con nieto en esta sociedad, lo va a ver de una manera, pero cuando uno crece después, tiene la capacidad de discernir y de asociarlo a la historia que tuvo. Y le va dando más valor, a un valor distinto. Muchísimo más valor, muchísimo más valor. Sí, eso es lo más enriquecedor, eso implica crecer, ¿no? Cuando uno crece puede ver las cosas desde otro punto de vista. Para mí eran los dos de una entrega total a la familia, honestos, trabajadores, sacrificados. Sí. Y una re linda infancia. Bueno, y ya que hacías mención de lo de Monte y todo lo que compartíamos con los primos, que aparte hacíamos viajes juntos. Claro. A Bariloche, y cómo amalgamábamos todos, porque éramos parejos en edades, y cómo cada uno buscaba su par, y lo pasábamos genial. Realmente de ahí hay los mejores recuerdos. Sí. ¿Y de la rusa qué te acordás? Era todo amor. La abuela era todo amor. La abuela era nos cagaba muy a pedo, porque nosotros éramos muy indios. A mí no. ¿Qué no? A mí no tanto. Cuando nos metíamos en el gallinero a hacerle el desparrajo con la gallina, ahí se enojaba. Pero la abuela era un amor, era una persona muy servicial, era una persona muy sobreprotectora, era muy protectora. Por ahí tenía ese miedo, ese susto de que te pase algo, que se rascaba la cabeza. Y lo mejor que me acuerdo de la abuela era la comida. O sea, la abuela con 2 patas de gallina te hacía cualquier cosa, te hacía magia. Sí. Te hacía una sopa, le metía verdura. Y lo otro que me acuerdo, los tallarines de la abuela, no había uno igual. O sea, hacía 1.000.000 de tallarines, eran todos distintos. Los ravioles los cortaban, había triangulito, rombo, cuadrado. Pero riquísimo todo. Riquísimo todo. Sí, la verdad que la abuela era una gran cosita. Y ni hablar de la torta rusa esa con la manteca y el azúcar que arriba. Sí. Sí, ¿y de papá? Y de papá mirá, de papá y de mamá, o sea, hablo en general, yo creo que fueron re buenos padres, facha. Yo sí tengo que hacer hoy un análisis que ya no están. Creo que nos dieron todo, nos dieron la formación. O sea, hoy nosotros somos lo que somos gracias a ellos, ¿sí? Papá se rompió el lomo y laburó para que podamos estar los 3. En un momento estábamos los 3 estudiando afuera. Vos, Ana, yo. O sea, eran 3 casas que tenían que mantener, ¿sí? Y mamá se ocupaba del resto de las cosas. Y yo creo que si bien ellos no pudieron o no tuvieron por ahí la posibilidad o se quedaron con un título intermedio, tanto mamá como papá, ellos quisieron lo mejor para nosotros. Y ellos quisieron que nosotros nos destaquemos. Y nos dieron todos los medios. O sea, en eso no les escatimaron. Che, ¿Yuguito?
Y qué decirte, para mí papá era mi todo. Papá era todo corazón, entrega total, todo lo hacía con amor, muy honesto. Y yo lo que más extraño de papá es su incondicionalidad. Él acompañaba todo, te acompañaba en lo que estaba de acuerdo y en lo que no estaba de acuerdo también. Nunca, jamás te soltaba la mano, te compartía sus experiencias, te compartía... sí, para mí un tipazo, como yo siempre digo, papá era enorme, desde todo punto de vista. Y creo que nos dejó los mejores ejemplos, ¿no? De unión, de familia, de respeto, honestidad, trabajo, todo lo bueno que puede tener un ser humano, yo creo que lo tenía él. Logro verle defectos. Mi mamá siempre me decía, vos no le lográs ver los defectos a tu papá. Y yo peleaba con mamá por defender a papá. Tenía defectos, pero era tan inmenso desde otro lugar que eran mínimos. Mínimos, obviamente. Sí, yo lo extraño horrores, pero bueno. ¿Qué es una de las cosas que vos más disfrutás en la vida, aunque a veces no se te da? Como yo a veces te digo que a veces haces algunas papas. Hay dos, que una, bueno, fue el fútbol y otra es algo que me gusta mucho y es la pesca. ¿Es la pesca? Sí. ¿Y vos de dónde creés que sacás la pasión? Bueno, la pasión del fútbol por ahí es algo más familiar que compartimos con tu hermano y conmigo. Pero ¿y la pesca? Vos, porque a mí yo no soy fanático de la pesca, el abuelo Huguito tampoco era fanático de la pesca. ¿De dónde creés que sacaste ese gen de la pesca? Yo tiempo atrás me enteré que tuve un bisabuelo ahora, Salvador, que era muy fanático de todas esas cosas, de la caza, de la pesca. Y vos me contaste, yo sin saberlo ya me gustaba, ya te podés imaginar. Yo sin saber que él era así, yo ya salía así, ya me gustaba, ya estaba acostumbrado a todo. Y después, bueno, empezaste a ver, ¿te acordás que te mostré fotos del abuelo con tiburones, con pez martillo y demás? Me acuerdo. Che, ¿y qué te acordás del abuelo Huguito? Un referente. Fue lo más lindo que tuve. Quizás, bueno, como dijo Salva, no había tanto tiempo para compartir, pero cada momento valía oro. No había que dejar que el tiempo vuele. Todos los momentos fueron lindos recuerdos. ¿Y te acordás de algo puntual? Muchas cosas. Me acuerdo que por ejemplo, bueno, la última vez que vinimos puede ser... ¿Sí? Contalo. El porrazo que se pegó. Se pegó un porrazo lindo, pero nada, fuera de eso, como a Salva a mí me enseñó a silbar, me enseñó muchas cosas. Me acuerdo que él se ponía con la compu, yo lo ayudaba, cosas, porque no sabía nada de la compu, yo lo ayudaba, cosas así. Bien. Desordenaba toda la casa, pero bueno. ¿Y como persona, cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Yo creo que todavía tengo tiempo para decidir, para pensar, pero bueno, hay que darle un sentido a la vida todavía. ¿Qué tú? No conocí persona más honesta que papá. O sea, papá era una persona hiper honesta. O sea, era muy bueno, de corazón muy noble y muy puro. Tenía sus defectos, pero eso lo hacía una gran persona. Para mí, el recuerdo que tengo papá y el agradecimiento que tengo es por todo lo que soy, por los valores que nos dio papá a nosotros. Yo creo que es el mejor regalo que nos dejó ahora que él no está. Y yo creo que es por el cual él está orgulloso, ¿no? Porque todos llevamos una vida normal, todos nos pudimos formar. Es parte del legado que nos dejó. Yo creo que papá debería estar feliz y contento porque su objetivo está cumplido. Y como padre yo creo que lo sobrecumplió. La verdad que fue un tipo que laburó, un tipo que se preocupó hasta por lo último por nosotros y hasta el último momento siendo servicial, ¿no? Siendo servicial y tratando de que vos estés bien. Y el mismo fin de semana que el abuelo fallece, que estábamos acá en Pringles, con mamá el lunes viajamos a Buenos Aires y ahí nos dijeron que ibas a hacer balón. La llegué a leer esa parte, sí. ¿La llegaste a leer en el libro? Le llegaste a contar, sí. Ese es el origen de tu nombre.
¿Quién fue el abuelo Hugo para vos? No, tipazo. No compartimos tanto como con los abuelos de Firmán, pero significó muchísimo, sí. Compartimos un montón y hay un montón de recuerdos, de eso es lo más lindo. Porque había poco tiempo, pero se valoraba cuando veníamos. Era un cago de risa también, sí. Y los silbidos también. Eso silbaba para todos lados. Eso era lo más lindo. Andaba todo el día silbando sí, a la mañana. Sí, me quedó. Me enseñó a silbar. Sí. Esas son de las cosas que más me llevo. Salva, ¿y vos como profesional y como persona, cómo te ves en el futuro? ¿Qué aspiras a hacer? Mientras sea feliz y viva de lo que me guste, voy a estar tranquilo. Y bueno, ¿y de la gorda? Mamá. Mi defensora. Tu defensora, sí, es verdad. Yo no le veía defectos a papá y mamá no te veía defectos a vos. Y mamá también, una gran persona, una mujer muy abocada a su familia, defensora de lo suyo, correcta, media obse en algunas cuestiones, pero que hoy por hoy son de gran ayuda también. Cuando uno tiene que criar un hijo y demás, hay muchas cosas que yo intento repetir porque creo que eran muy válidas como las hacía ella. Cecilia más de una vez dice, me hace falta tu mamá. Sí. Porque mamá hace rato que falta, sobre todo cuando con Dante o con Salva tenemos determinadas situaciones de conflicto. Me dice, me hubiese servido mucho el consejo de tu mamá, cómo se manejaba con vos. Claro, sí. Me dice, me hace falta. Sí. Y mamá era la cómplice. Mamá era la cómplice de todos, era la que ponía paños fríos, era la que mediaba con papá. Che, cuando uno no se animaba, o yo particularmente al ser la mujer, no me animaba a pedir permiso para algo, iba mamá y lo negociaba. También, muy de los suyos, protectora. También, aunque no estuviera de acuerdo, ella te acompañaba. Se ponía la camiseta y te acompañaba en lo que sea. Sí, una gran mamá. Una gran mamá. No lo veíamos tanto con ese, casi siempre tuvo 2 laburos. Sí, papá sí. Para mantener eso que vos decías. Sí, pero, a ver, Gamuzzi era por ahí el laburo de él, pero yo creo que la escuela era más de lo que era él. Sí. Servicial, su esencia, exactamente. De buscarle trabajo a los chicos, de formar chicos, de sacar chicos de la calle, llevarlos, darles un oficio y de que puedan trabajar. Y vivir de eso. Y vivir de eso. Y yo creo que en el último acto que le hicieron un reconocimiento a papá, y la gente de la formación profesional eso se lo reconoce. Porque han escrito palabras muy lindas y han hecho homenajes muy lindos hacia papá, que fue prácticamente el motor y la piedra fundacional de lo que es la formación, la escuela, la formación profesional. Así que yo por ahí no hablaría tanto de trabajo porque primero que en la escuela papá lo cuidaban, lo querían mucho, y era un hobby para papá. Así que yo creo que más que trabajo, eso es extender un poco su esencia en algo que se puede llegar a decir trabajo. Claro. Hermanito, gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa de ADN, de sangre, de genética mía, familiar. Fue un lindo desafío que nos propusimos allá hacia fines del año pasado. Como les comentaba, esta gira que habíamos hecho por Coronel Suárez en noviembre, y ahí se nos ocurrió hacer este programa especial de Más Laburantes que Nunca, el 300.
Bueno, gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. 300 programas es un montón. Realmente nunca me imaginé que el 29 de septiembre del 2020, plena pandemia cerrada, cuando estrenamos el primer programa de TDC Agro, jamás me imaginé que iba a estar hablándoles a fines de junio del 2026. Cada martes estrenamos un programa y de ahí no paramos nunca. Gracias a los canales que nos albergan, que nos tienen en su programación. Se vienen cosas muy lindas. Bueno, en el caso particular mío, incorporado Economía Real en Neura, un sueño. No es un sueño porque nunca ni lo soñé, ¿no? Era algo inimaginable para mí. Se dio la oportunidad y estoy cada vez más incorporado a ese espacio, lo disfruto. Son experiencias y vivencias nuevas para mí, donde tengo que darlo todo, como lo dejo para este programa. Y bueno, les voy a presentar un poco, como yo digo a veces con TDC Agro, empezar a virar un poquitito el timón a lo que yo también entiendo que va a ser el futuro de Argentina junto al agro, lo que va a ser energía, minería, oil and gas, así se dice. Tenemos la idea en octubre de hacer una gira por Neuquén e ir a cubrir la Expo Oil and Gas, que es para el sector es la más importante, sería como una Expo Agro o una agroactiva para el agro. Vamos a tener la visita de Lucas Torresetti, que nos va a meter en ese mundo, que es un poquito como yo les decía, quizá el objetivo final de esto no sea generar contenidos o grabar con quien perfora la tierra para extraer petróleo, para extraer gas, sino toda la cadena de valor que hay atrás de esa empresa, de ese Chevron, YPF. La cadena de valor, la extensa cadena de valor conformada por muchísimas pymes de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Así que bienvenidos también a estos nuevos horizontes de TDC Agro y como siempre les digo, gracias, los quiero mucho a todos. Presentamos Maxentis de Adamá, el fungicida más versátil. Maxentis combina la acción preventiva y antiesporulante de la soxistrovina con el efecto curativo y erradicante del proteoconazole, protegiendo tus cultivos de soja y maíz. Con Maxentis controlás septoria, rollas, manchas y tizón, asegurando mejores rendimientos. Adamá, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. En Buenos Aires hoy están mirando a este nuevo polo energético que se está desarrollando a una velocidad increíble. Están ocurriendo muchas cosas. Bien. Contame un poquito, vamos a empezar con vos. A mí siempre me gusta, siempre digo que detrás de una empresa o de una marca siempre hay una persona, esa persona trae consigo una historia. Contame de dónde venís, cómo te iniciaste, de qué formación, de qué palo sos. Me contaste una vez por teléfono que también te gustaban los medios de comunicación. Hablame un poquito de vos. Sí. Uno tiene una formación. Vengo de una familia de industriales. Los Torresetti vinieron de Italia y fundaron una industria metalúrgica en el año 1904. ¿Sería tu bisabuelo? Mis bisabuelos, hace apenas un par de años, ¿no? Y bueno, como decía mi papá, que ya no está, tenemos el orgullo de una trayectoria